Como saben, las interpretaciones son libres. O sea, las interpretaciones de los resultados electorales son libres. Puede ser motivo de debate y vale y bienvenido el debate. Pero el debate surge a partir de diferentes interpretaciones que uno puede realizar. No es la única. Y en general a veces son dominantes algún tipo de análisis y a mí me gusta por lo menos ponerle algún matiz. Está claro, y estoy hablando del resultado electoral, el resultado electoral del domingo. El resultado electoral del domingo que sorprendió a propios y extraños. A los propios libertarios, que no esperaban. Más aún porque ahí hay un pie de página que yo menciono en más de una oportunidad, porque yo lo asocio mucho a los economistas de la City vinculado con el tema de los pronósticos. Quienes me conocen y saben y han leído o escuchado en más de una oportunidad, yo pienso que la ciencia económica es una ciencia interpretativa, no es predictiva. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En general, las predicciones de los economistas y los economistas profesionales no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay una raíz ideológica en la forma de abordaje de los análisis económicos y entonces hay una disociación que se da, bueno, depende si es un gobierno o una política económica a la que se sienten identificados, digamos, son más condescendientes en los pronósticos respecto a políticas económicas que no comparten y que son más negativas. En uno y en otro caso, en general los pronósticos no se cumplen. Por eso a veces me causa, ya es como un humor irónico que me siguen diciendo y que no pegó una, si yo no hago pronóstico. Precisamente porque mi base conceptual, ideológica, teórica es vinculada a lo que es la ciencia económica. Es interpretativa en función, obviamente, al corpus madre que es la economía, pero que está nutrido de la historia, la filosofía, la sociología, la psicología, ¿no? Digo esta introducción para ir a los encuestadores, o sea, al mundo, si quieren, de los analistas políticos, analistas económicos, y que van formateando una interpretación sobre el humor electoral de la población que va condicionando los análisis. Entonces, ¿cuál era? Milei va a perder por paliza a nivel nacional, no va a ganar. Entonces así fue condicionado en función a diferentes supuestos que yo creo que tienen raíz política, ideológica, y después, bueno, a cómo tiene la metodología de relevamiento del humor. El mismo a veces que se da en el mundo de las consultoras, donde tienen debilidad en la captación de la evolución de los indicadores económicos o en la interpretación de esos datos económicos para proyectarlo. Digo esto porque este 40% que sacó a nivel nacional Milei no es muy diferente al 40% que históricamente la derecha tuvo. No importa qué es lo que pasaba en la sociedad, en la economía, en los representantes de esa fuerza política, si era más formal, menos formal, más disruptivo, menos disruptivo, outsider, insider del mundo de la política, siempre tiene esa base electoral. Del mismo modo que hay una misma base electoral que fluctúa, pero que tiene un piso que es el 35% de lo que se puede denominar del peronismo, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que uno puede observar a lo largo de la historia democrática, ¿no? Desde la recuperación de la democracia, que obviamente hay algunos episodios que son disonantes, pero que tienen esa base estructural. ¿Pero qué sucedió? Hubo una elección previa que fue la del 7 de septiembre, donde el peronismo en la provincia de Buenos Aires, no en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, sacó una diferencia de 14 puntos.
Entonces la pregunta es, pero escuchame, sacaste 14 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué empataste o ganaste por medio punto la propuesta libertaria? Más aún teniendo en cuenta que estaba Esper, con todo lo que fue lo con anterior. Toda la anticampaña que fue directamente. Todo, que fue una sucesión de errores de campaña electoral, pese a que gana. Bueno, porque existe esa base estructural, ese 40%. Algunos lo llaman el antiperonismo, se puede decir antiperonismo, peronismo. Otros podemos decir que es una base política conservadora, que incluso viene de antes del peronismo, pero que se reafirma y va encontrando representantes de... Antes fue Macri y ahora es Milei. Milei cuando empieza no es un representante del antiperonismo, es un representante de el outsider de la política. Algo nuevo. Algo nuevo que es lo que captó mucho la atención. Es siempre los mismos, siempre son los mismos, los políticos son todos corruptos, alguien nuevo, va a traer un aire fresco, algo bueno. Exactamente. Es vinculado a decir, viste, el tema de contra la casta. Sí, total. Claro. Entonces, pero él después se reordena viendo que va perdiendo ese halo, ese color vinculado a la antipolítica y anticasta, porque obviamente pasa a ser casta y tiene vínculos con toda la casta y además comportamiento de la casta política hasta vinculado con cuestiones de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que logra él amalgamar? Ese es el voto, ese voto conservador, ese voto que conocido como ese voto antiperonista. Sí, y un poco también por la asociación con el PRO gana las elecciones, pienso. Claro, digo, pero porque el necesita esa base electoral también. Pero porque el PRO era eso. Claro. Y entonces, porque dice, bueno, ¿por qué todos los votos del PRO se van para Libertad Avanza? Y bueno, porque lo que logró el PRO pasa inmediatamente a la Libertad Avanza, porque representa ese voto conservador. Y entonces tenés ese 40%, ese es el 41% que sacó Macri. Sí, también porque el PRO desapareció en las boletas así, porque si estuviese, el voto ese se dividiría. Bueno, hay que ver claro. Eso. Puede ser, ¿eh? No digo que no. Quizás gente por ahí ese voto dice... se divide en esa, pero que sumados da ese 40%. Entonces, pero ¿cómo es que el peronismo en la provincia de Buenos Aires 14 puntos y ahora está menos medio punto? Entonces tenés que ver la nominalidad, y acá estoy replicando el análisis que hace Pablo Ibáñez y que lo desarrolló también en el podcast que hacemos juntos mano a mano, que también se puede ver por YouTube, y que él dice, bueno, veamos la cantidad de votos. El tema de la cantidad de votos, además del porcentaje. Y cuando ves la cantidad de votos, el peronismo en la provincia de Buenos Aires más o menos mantuvo los mismos, menos 140.000 votos. Porque otros 140.000 votos, números redondos estoy dando, es el voto de los extranjeros que no fueron, que no pudieron votar, porque no votan claro. En las elecciones nacionales, sí en las distritales. Y después lo que tenés es una migración casi exacta de lo que fueron los votos, y ahí va en línea con lo que vos mencionabas sobre el voto del PRO, de lo que era esa tercera vía conservadora en Somos Buenos Aires o Hechos, que en realidad eran del PRO o jugaron en forma independiente en la elección provincial, en cambio la nacional no estaban, entonces esos votos fueron para allá, para Libertad Avanza. Entonces, si vos sumas esos, claro. Más que podés decir hubo una menos participación, bueno, te da esa diferencia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, dicho esto, es que te matiza un poco lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, lo que no implica que no haya ganado. Digamos, está clarísimo que fue una elección mucho mejor de lo que se esperaba, pero porque yo creo que en el análisis previo
y en los meses previos, es como que hay un aspecto de lo inmediato que desplaza cuestiones estructurales que yo lo que te mencionaba. Por ejemplo, lo inmediato y que me parece un elemento importante a incorporar es la del miedo. Claro. La del miedo. ¿Qué es lo que estuvo en forma bastante recurrente? Yo creo que precisamente por lo que vos mencionabas, Nati, de la anticampaña, toda en contra, todas las cuestiones negativas, es que, bueno, si le va mal a Milei, bueno, se produce una gran crisis en el día posterior. A lo que se le suma que el 9 de octubre el Tesoro de Estados Unidos viene al rescate del naufragio del proyecto económico de Milei, vendiendo dólares. Y días antes de la elección sale Trump y dice que si pierde, nosotros no vamos. Ah, claro, una y ya había puesto 2.100 millones de dólares. Había vendido 2.100 millones. ¿Qué es lo que pensás para el día siguiente, el lunes? Ah, bueno, pará, si pierde, el dólar se va a las nubes, viene una crisis política, una crisis económica, y por consiguiente, bueno, puede afectar mi trabajo, puede afectar mi negocio, puede afectar comercio, bueno, qué sé yo, ¿no? El votante, digo, imaginario. Y bueno, no me gusta mi ley, la verdad no me gusta nada, pero es una legislativa, no es una presidencial. Y no quiero al otro día perder el trabajo o tener que cerrar el comercio, o algunos que estaban pensando en las vacaciones de verano y que pensaba viajar al exterior, y pero si el dólar se va a 2.500 y no nos va a poder, bueno, no importa, bueno, vamos con Milei y después vemos en las presidenciales. Entonces, el factor miedo o el factor miedo Trump, digamos, yo creo que también tuvo una influencia en la interpretación, en la subjetividad del electorado. Me parece que estos son algunos matices para tratar de entender cómo fue el resultado electoral. ¿Pero por qué? Porque hay que ver cómo va a administrar, y aquí lo cierro y después lo vamos a desarrollar en otra columna, cómo va a administrar, si va a tener capacidad para administrar y si va a tener la habilidad para administrar el triunfo Javier Milei.